Les vamos a presentar las plantas de probeta del IBONE. El IBONE es el Instituto de Botánica del Nordeste que pertenece a la Universidad Nacional del Nordeste y al CONICET. Generalmente las plantas se siembran y crecen a campo o en invernáculos, ya sea en el suelo o en maceta. ¿Y las plantas de probeta? Las plantas de probeta crecen y se cultivan en cámaras donde controlamos su temperatura, la luz, y además se cultivan en frascos de vidrio de diferentes tipos. Pueden ser frascos, tubos, cajas de Petri, y van a reemplazar el suelo con lo que nosotros llamamos un medio de cultivo. ¿Por qué hacer plantas de probeta? Hacemos plantas en frascos de vidrio porque de esta manera obtenemos plantas de forma más rápida y nos escapamos de los riesgos de plagas y enfermedades y también de problemas climáticos como una helada, falta de agua y altas temperaturas. Para hacer las plantas en frascos de vidrio o en probetas nos basamos en una técnica que ya tiene unos años, que es la técnica del cultivo in vitro de tejidos vegetales. ¿Cómo es el cultivo in vitro? Para hacer el cultivo in vitro partimos de una planta madre, tomamos una parte de ella, que puede ser una hoja, un trozo de raíz, una flor. A ese trozo lo vamos a llamar explante. ¿Qué vamos a hacer con él? Lo vamos a poner en un medio de cultivo que va a contener nutrientes minerales, que es lo que le daría el suelo. Como estamos trabajando con solo un trozo de vegetal, lo que normalmente produciría una planta completa no lo está produciendo. Entonces se lo damos nosotros. ¿Qué le damos? Azúcares, vitaminas y aminoácidos. Eso va a permitir que nuestro explante no se muera. También le agregamos hormonas. ¿Para qué? Agregamos hormonas para que ese trocito del vegetal se nos convierta o se transforme en una planta completa. ¿Qué vamos a cuidar en las diferentes etapas de nuestro cultivo? Evitar la contaminación con bacterias y hongos. Una vez que tenemos nuestro explante en el medio de cultivo, va a crecer en cámaras donde controlamos principalmente la luz y la temperatura. Cuando nuestra planta tiene un tamaño adecuado, puede reiniciar el ciclo o puede ser enviada a invernáculo o a campo. ¿Qué cultivamos? Dijimos que cultivábamos diferentes partes de la planta a lo que vamos a llamar explante. Pueden ser partes de su tallo, desde la parte terminal hasta la parte cercana a la raíz, inclusive la raíz. Podemos cultivar las ramas jóvenes de las cuales vamos a obtener diferentes edades de yemas, trozos de hoja u hojitas completas, o podemos hasta hacer germinar una semillita y solo cultivar parte de la plantulita germinada. ¿Qué más podemos cultivar? Podemos usar como explante las flores o partes de ellas. Pueden ser las partes masculinas, la parte femenina, los pétalos o los sépalos. O si no, podemos trabajar con las inflorescencias, como por ejemplo el coliflor, el brócoli, y usar parte de ellas como nuestro inicio de cultivo in vitro. Cultivamos explantes que pueden ser partes subterráneas de la planta, como por ejemplo las partes de las raíces, parte de los bulbos, sea de cebolla o de ajo, inclusive podemos utilizar los brotes a partir de los tubérculos, por ejemplo, de la papa. ¿Dónde cultivamos? Bueno, cultivamos en recipientes de vidrio, pueden ser un frasco, un tubo de ensayo, una caja de Petri, una probeta. ¿Qué va a contener? Van a contener medios de cultivo, que es lo que necesita cualquier trozo de vegetal para sobrevivir. ¿Qué tienen esos medios de cultivo? Van a tener sales minerales, aquellas que les brinda el suelo en concentraciones similares. Como lo que cultivamos es un trozo de vegetal, no un vegetal completo, lo que normalmente produce la planta no lo está haciendo, por lo tanto se los damos nosotros. ¿Qué le damos? Azúcares, vitaminas y aminoácidos. Con las sales minerales y estos últimos compuestos, nuestro trozo de vegetal va a sobrevivir. Pero nosotros queremos plantas. Entonces, a estos les agregamos
hormonas, que van a ser las responsables de que el trozo de vegetal se convierta en una planta completa. ¿Dónde cultivamos? En recipientes de vidrio conteniendo medios de cultivo. Esos medios de cultivo pueden ser semisólidos, imaginen una gelatina sin sabor, o pueden ser medios líquidos. ¿De qué va a depender que elijamos uno u otro? Va a depender del tipo de esplante que estemos utilizando. En general, los esplantes muy pequeños se cultivan en medios líquidos, un embrión, una yema, o del objetivo que nos hayamos planteado. ¿De qué las cuidamos? Principalmente de contaminaciones con bacterias y hongos. Estas contaminaciones se pueden dar en el esplante que cultivamos o en los frascos de vidrios conteniendo el medio de cultivo. ¿Cómo vamos a cuidar nuestras plantas para que no aparezcan las contaminaciones con bacterias y hongos? Las vamos a desinfectar. ¿Qué es lo que vamos a desinfectar para tener éxito en nuestras técnicas de cultivo in vitro? Vamos a desinfectar primero el material que cultivamos o esplante. ¿Cómo es la forma más común de realizar esto? Lo más común es empezar con alcohol al 70%, luego los colocamos en lavandina en diferentes concentraciones y diferentes tiempos, y por último, antes de iniciar el cultivo en un ambiente estéril, los enjuagamos con agua también desinfectada. ¿De qué cuidamos nuestras plantas de probeta? Las cuidamos de contaminaciones con bacterias y hongos. ¿Cómo? Desinfectando. Una vez desinfectado nuestro esplante, vamos a desinfectar los frascos de vidrio conteniendo el medio de cultivo en una gran olla a presión que se llama autoclave. Cuando nuestra autoclave llega a 120 grados centígrados y una atmósfera, hemos eliminado todos los contaminantes sin degradar el sustrato en el cual cultivamos. Vamos a cuidar a nuestras plantas in vitro de contaminaciones con bacterias y hongos mediante la desinfección. Desinfectamos el esplante donde los cultivamos, es decir, los frascos de vidrio con sus medios de cultivo, y por lo tanto tenemos que trabajar en un lugar que sea estéril. Eso lo hacemos en las cámaras de flujo laminar. La cámara de flujo laminar es un equipo que después de ser desinfectada toda su superficie con alcohol 70, los implementos a utilizar con alcohol 96, sopla aire estéril de la parte de atrás hacia adelante. Con eso desplaza el aire contaminado y nos da un ambiente de trabajo libre de contaminación. ¿Dónde van a crecer nuestras plantas? En cámaras de cultivo. Esas cámaras de cultivo controlan principalmente dos factores. Uno de ellos es la luz. ¿Qué vamos a controlar de la luz? Por un lado, la cantidad de luz que van a recibir nuestras plantas. En la cámara hay zonas donde la cantidad de luz que reciben es igual a la iluminación de un día soleado, y otras zonas donde la iluminación es similar a cuando las plantas crecen debajo de otras plantas o un día con alta nubosidad. ¿Qué más controlamos? Las horas de luz que van a tener. En nuestra cámara son 16 horas de luz, 8 horas de oscuridad. Para algunas especies es necesario elegir el color de luz que reciben, que es lo que se llama calidad. A veces es por la especie elegida para trabajar, a veces por el objetivo que nos planteamos. Nuestras plantas de cultivo in vitro van a crecer en cámaras de cultivo. Entre los factores que se controlan, uno de ellos es la temperatura. Se puede controlar la temperatura durante el día y durante la oscuridad. En nuestra cámara tenemos una temperatura constante de 27 grados centígrados. Como necesitamos saber que esta temperatura sea durante las 24 horas, no nos sirve el termómetro normal. Utilizamos un termómetro de máxima y mínima, que nos indica cuál fue la máxima temperatura y la mínima durante el día. Lo ideal es que nos indique que esa máxima y mínima temperatura rondaron los 27 grados centígrados. ¿Para qué hacemos plantas en probeta? Tenemos diferentes objetivos. El más común o el más conocido es buscar uniformidad en las plantas. ¿Por qué buscaríamos uniformidad? Y bueno, se busca uniformidad porque encontramos dentro de un grupo de plantas distintas alguna que se adaptó mejor
a los procesos de inundación o que resultó mejor cuando hubo una helada, o estábamos trabajando con plantas ornamentales y aparecieron unas que tenían una flor especial y queremos que todas sean iguales. También podemos cultivar aquellas que tengan una característica nutricional, por ejemplo, un alto contenido de proteínas, y queremos toda la descendencia igual. ¿Para qué podemos querer hacer nuestras plantas en vidrios? Bueno, otra opción es generar variabilidad. ¿Variabilidad de qué? Tenemos todo un grupo de plantas iguales. Podemos querer, por un lado, o que cambie su forma, su color, su tamaño de hoja, porque nos interesa comercialmente, o queremos dentro del grupo alguna que tuvo una mayor resistencia a enfermedades, o generarle una mayor resistencia a enfermedades, o que tenga una mayor calidad nutricional respecto a su planta original. Podemos usar las plantas de probeta también para obtener algunos de los compuestos que ellas producen, como por ejemplo los compuestos de las plantas aromáticas o los compuestos de las plantas tintorias. Cuando usamos este objetivo, ya no tenemos intenciones de conseguir una planta completa. Lo único que hacemos es cultivar en frascos de vidrio, generalmente utilizando medios líquidos, el órgano o la parte del vegetal que tiene la mayor síntesis del compuesto que estamos buscando, para así obtenerlo de forma más pura y más concentrada. Podemos también obtener plantas de vidrio para una mayor producción de compuestos de tipo medicinales. En este caso, ya no vamos a obtener la planta completa, sino que vamos a trabajar con la parte del vegetal que me produzca la mayor cantidad de compuestos. Ejemplo de esto es el tejo, que produce del taxol, la vinca, que produce la vinblastina, que es un alcaloide para controlar el cáncer, la uña de gato, que todos los conocemos y se puede utilizar como antifebril, inclusive el paraíso, que tiene acciones antivirales. ¿Para qué hacemos plantas en probetas? También las podemos hacer para sanear plantas que están enfermas con virus o viroides que no se pueden curar con productos fitosanitarios. Y la única forma es cultivar los órganos sanos y así evitar que se propague la enfermedad. ¿Qué otros usos podemos dar? Acelerar obtención de nuevas variedades o tipos de plantas, conservar diferentes tipos de plantas de una especie dentro de una colección o hacer estudios sobre floración, cómo forman sus tubérculos, cómo es la fotosíntesis. ¿Quiénes trabajamos con las plantas en frascos de vidrio? Somos todos docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias y del IBONE y pertenecemos al área de Fisiología Vegetal e Interacciones Plantas-Microorganismos. Graciela Teraga y Eduardo Flashland, que son los que trabajan con orquídeas, las que les habla María Antonia Marazzi, trabajo con arroz, y Ricardo Medina es el responsable de los trabajos con mandioca. También dentro del área de Fisiología Vegetal e Interacción Plantas-Microorganismos trabajan con plantas in vitro, Ernestina Galdeano y Mónica Colavino con paraíso, Natalia Dolce con vainilla, Mirta Falocci con aloe y María Laura Vidós y Francesco Mignoli con tomate. También trabajan con nosotros becarios doctorales y estudiantes de Ciencias Agrarias y de la Facultad de Ciencias Exactas que están haciendo sus trabajos finales de graduación. ¿Dónde nos encuentran? Nuestro laboratorio está en el campus de la Facultad de Ciencias Agrarias, Sargento Cabral 2131, en la ciudad de Corrientes. Todos los proyectos de investigación que realizamos en el IBONE se los estamos presentando aquí por un proyecto de extensión que forma parte del programa de la UNE en el medio. Si quieren más información, pueden hacer captura de pantalla del código QR que encuentran a su izquierda, que los va a dirigir a nuestra página web, donde van a encontrar esta misma presentación y más informaciones vinculadas al tema de la misma. Desde ya les agradezco mucho su compañía y esperamos que nos visiten.